El sistema de memoria es una herramienta que discrimina entre lo que nos va a servir en el futuro para navegar en el presente y lo que no. ¿Qué nos podemos llevar de esto? Que mientras mejores preguntas hagamos para poder entender mejor las cosas, se activa de manera volumétrica esta dopamina, esta molécula del placer y esta satisfacción que nos va a ayudar a solidificar una memoria. Hay un costo cognitivo en este multitasking en el que sí vas a hacer que no todo lo que hagas lo hagas bien y no le pones atención a las cosas. Es súper importante hacer una cosa a la vez. Si crees que tu memoria empeora con la edad, lamento decir que no podrías estar más lejos de la realidad, ya que en este episodio vamos a hablar sobre cómo hackear a tu cerebro para crear el entorno correcto para que puedas recordar lo que es importante, sin importar tu edad. Se nos ha dicho durante mucho tiempo en la literatura de la psicología que tenemos memoria de corto, mediano o largo plazo y que con el pasar de los años vamos perdiendo nuestra capacidad para recordar lo que es importante. Sin embargo, no es cierto. Nuestros cerebros son extremadamente plásticos, extremadamente fuertes y muy resilientes con la capacidad de adaptarse a todos los entornos. No existe tal cosa como una mala memoria o una buena memoria. Existe una memoria entrenada o una memoria que no está entrenada. Para poder entrenar nuestro cerebro a tener mejor memoria, tenemos que entrenar nuestros entornos. Y es precisamente lo que vamos a desglosar en este episodio. Vamos a ver los diferentes tipos de memoria, cómo funcionan, por qué tendemos a recordar con muchísimo más detalle las cosas dolorosas que las cosas buenas que nos pasan. Y para el final del episodio te vas a ir con un kit de herramientas que puedes implementar en tu día a día para realmente enseñarte y entrenarte a retener lo que es importante y a dejar ir de lo doloroso. Mi nombre es Cintia Luna, soy neuropsicóloga y soy la host de este espacio. Aquí en el lugar correcto vas a encontrar herramientas todos los domingos que estén basadas en neurociencia y psicología para ayudarte a construir un modelo de vida hecho a tu medida. Si no lo has hecho aún, me encantaría que pudieras darle like y suscribirte a este canal, ya que cualquier ayuda y ayuda mucho. Sin embargo, para no quitarte mucho de tu tiempo tan valioso, vamos a comenzar con el episodio de hoy. En 1960 sale este modelo de la memoria modal, en el que se nos explica que la memoria es como un trenecito que primero tiene que pasar por la memoria de corto plazo, en donde estamos activos a los estímulos del entorno. De ahí, con suficiente repetición, a lo mejor y la ponen en otra categoría, que es la memoria de mediano plazo. Y si es que la repites lo suficiente, puede que eso se pase a la memoria de largo plazo. Sin embargo, este modelo estaba muy carente todavía, porque anatómicamente no hacía mucho sentido. Entonces, con el tiempo lo han ido mejorando y han podido encontrar que nuestros diferentes sistemas de memoria realmente trabajan de una manera multifacética y tienen muchos propósitos y todos trabajan en conjunto al mismo tiempo. Entonces, este modelo queda algo descartado. Sin embargo, muchos psicólogos hoy en día siguen utilizando este modelo para explicar cómo funciona la memoria, pero es una manera muy simplificada de entender todo lo que hace nuestra memoria. Sin embargo, en 1974 llegan dos personas, Baddeley y Hedge, para entregar un modelo un poquito mejorado que está basado en la anatomía del cerebro de una persona, el modelo de la memoria trabajadora. Este modelo realmente expone la idea de que nuestra memoria y nuestros sistemas de memoria es multifacético y lo que realmente está haciendo está procesando información mientras retrae la información que ya tenía guardada para poder manipular y navegar el entorno de una manera más eficaz mientras está procesando información nueva, que es lo que realmente está pasando en todo momento mientras estamos navegando el presente. A este modelo poco a poco se le han ido implementando cositas, pero inicialmente se decía que estaba compuesto por 4 cosas. El centro ejecutivo, nuestra capacidad de racionalizar lo que estamos viendo. El segundo, el bucle fonológico, nuestra capacidad de procesar el lenguaje y los sonidos que estamos escuchando a nuestro alrededor. 3, nuestro sistema visoespacial, cómo nos movemos en el entorno y dónde están todas las cosas. Y el quinto, nuestro buffer episódico, que es una mezcla de hechos,
de vivencias, de emociones, y todas estas cosas componen esta memoria trabajadora o este modelo de memoria trabajadora que Badley y Hedge hacen en 1974. Las características principales de este modelo es que, uno, tenemos capacidad limitada. Tenemos una capacidad muy limitada de información que podemos absorber en cierto tiempo. Segunda característica es que puede procesar dos cosas al mismo tiempo, tanto lo visual, lo que estamos viendo, como lo que estamos escuchando, y puede procesar estos estímulos al mismo tiempo. Tercera característica, es flexible. Es decir, puede retraer memorias del pasado que nos sirvan en el presente, que nos vayan a poder servir en el futuro. Es decir, me acuerdo que a lo mejor yo siempre pongo las llaves en un lugar de mi cocina para que no se me olviden y no las esté buscando como loca antes de salir. Entonces es el ejemplo perfecto de, porque tengo la experiencia del pasado que siempre se me pierden las llaves y las estoy buscando en todos lados para poder salir y no me gustó esa experiencia, lo que hago hoy en el presente es colocarlas en un lugar y siempre que llego a mi casa para que siempre estén ahí, y en el futuro eso me ayude a navegar mi entorno de una manera más eficiente. Entonces, ahí podemos ver que nuestro sistema de memoria es extremadamente flexible y que está haciendo todas estas cosas de manera simultánea. Entonces, la memoria no solo es del pasado, no es este tesoro en el que vamos guardando los recuerdos del pasado, sino que la memoria es muchísimo más que eso. Es una herramienta multifacética que nos da información sobre el pasado en momento presente para poder proyectarnos en el futuro. Más allá de eso, nos dice en dónde están localizadas las cosas en nuestro espacio gracias a esta función visoespacial que tenemos para poder predecir en dónde van a estar las cosas en el futuro, ¿no? Para poder navegar el futuro de una manera muchísimo más eficiente. Entonces, tengo un maestro que me enseñó acerca de la memoria que odia el modelo modal de corto, mediano y largo plazo. Realmente nunca había visto una persona responder tan emocionalmente a un modelo de la literatura psicológica. Pero con el tiempo lo he visto que él desarrolló como su propio modelo. Él es realmente especialista en la anatomía del cerebro y a lo que él se refiere en sistemas de memoria lo intenta categorizar en tres partes. La primera es la memoria inmediata, la segunda es la memoria reciente y la tercera es la memoria remota. Vamos a hablar de cada una de estas categorías. La primera, la memoria inmediata, es de unos segundos hasta a lo mejor y un minuto. Estos dígitos que podemos retener. Hay muchísimos exámenes que hacen para ver qué tan bien retienes la memoria y qué bien está trabajando tu memoria porque te dan dígitos. Y lo que han podido encontrar es que la persona común y corriente que no sale en National Geographic, History Channel, como hay un cuate que pude ver que le hicieron un documental sobre que se podía acordar de todos los números y se podía acordar de todo y hasta enseñan cómo entrena su memoria y es algo fascinante de ver. Sin embargo, para las personas comunes y corrientes, estos guerreritos de Dios, solo podemos retener de 5 a 9 dígitos máximo y esa es nuestra capacidad limitada de la cual hablábamos, que es una de las características de este modelo, que tenemos capacidad limitada de cosas que podemos retener. Entonces, la primera es que esta memoria inmediata son cosas muy sencillas que en el momento es como un número. Cuando queremos marcar un número lo tenemos que tener en la mente y después anotarlo, y que claro que con algo de repetición puede que se vuelva lo suficientemente relevante. Ahora ya no tenemos que hacer ese esfuerzo de entrenar esa parte, porque antes a lo mejor nos teníamos que aprender los números de memoria. A mí me encantaba aprenderme los CURPs y le preguntaba a la gente ¿cuál es tu CURP? Y cuando estaba aburrida me los aprendía y lo estaba repite, que hasta la fecha solo me sé el mío. Se me ha olvidado, y es precisamente lo que prueban estas personas, que por más que repitas, la capacidad de este sistema de memoria está súper reducida y probablemente la mayoría de cosas que repitas se te vayan a olvidar. Lo cual nos lleva al segundo modelo, a la segunda categoría, que es la memoria inmediata. Esta memoria puede ser de unos minutos, unas horas, unos días y hasta en ocasiones unos meses. Es decir, si tengo una cita con
una doctora en unos cuantos meses, pues entonces durante esos meses me estoy acordando que tengo esa cita. Sin embargo, también a muchos se nos olvidan esas cosas y no las tenemos tan presente o no las anotamos o no tenemos recordatorios de ellos. El caso perfecto para poder reflejar un personaje de la cinematografía es Dory. Dory podía acordarse de la última oración, podía acordarse en una conversación, podía acordarse de lo que estaban hablando hace un minuto. Sin embargo, pasaban muchísimas horas y ya no se podía acordar de lo que había pasado ni hace un mes, ni hace 2 semanas, ¿no? Ni muchísimo menos hace un año. Entonces, ese es el ejemplo perfecto para reflejar lo que nos ayuda a hacer esta memoria inmediata. ¿Y qué es lo que le ayuda a este sistema de memoria a funcionar mejor? Tiene algo conocido como la asociación semántica, en el cual asociamos las cosas que estamos escuchando con algo que ya conocíamos. Entonces, es por eso que ahí se retiene la información por muchísimo más tiempo. Esta asociación se hace por un procesamiento profundo en todo el sistema, en el que mientras algo sea más significativo para ti, en el que lo puedas asociar, más fácil te vas a poder acordar. Y aquí en esta parte y en esta categoría de la memoria es donde la repetición sí funciona, el repetir las cosas. En la otra no, porque los CURPS de las personas realmente nunca me iban a servir y no estaban asociados con absolutamente nada. Sin embargo, en esta categoría de la memoria, aquí sí podemos asociar las cosas con algo importante, y mientras más importante sea esa asociación, es más fácil que nos vayamos a acordar, porque se lo contamos a nuestros amigos, se lo contamos a nuestras parejas, se lo contamos a nosotros mismos, tenemos una narrativa sobre eso, y la repetición puede ayudar a que eventualmente sea algo lo suficientemente significativo que pase a ser memoria remota. Lo cual me lleva al tercer sistema de memoria, es la memoria remota, la memoria sobre las cosas importantes de nuestra vida que fueron un parteaguas. Es decir, yo cuando tenía 14 años me fui a vivir a Alemania y mucho de mi vida realmente recae en ese evento. Y entonces es algo muy importante de lo cual yo recuerdo muchas vivencias y experiencias de ese tiempo, porque realmente forjaron de manera muy sólida en dónde estoy el día de hoy y qué puedo hacer el día de hoy. Entonces, hay cosas en nuestra vida como el día que conociste al amor de tu vida, el día que a lo mejor y te casaste, el día que tuviste a tu primer hijo y lo cargaste. Mientras más intensidad emocional esté asociada a nuestros recuerdos, muchísimo más nos vamos a acordar y pueden formar parte de esta memoria remota. La memoria remota es conformada por cosas que pasaron hace meses, hace años o hasta hace décadas. Y mientras más emocional o peso emocional tengan, más factible es de que nos vayamos a acordar de esas cosas. Son cosas en el que nos cambiaron la vida. Son realmente, por ejemplo, el día que te casaste te cambió la vida, ¿no? Te vas a vivir con la persona con la que te casaste, empezaste a explorar lo que es una relación de pareja, empezaste a vivir todos esos cambios, ¿no? Entonces, por eso es algo muy importante. Sin embargo, a lo mejor te llegas a acostumbrar y mientras más hagas algo, más lo tomas por sentado, es decir, despedirte de tu esposa cuando te vas a trabajar. Y pongo el ejemplo de la esposa porque mi profesor lo ponía todo el tiempo y yo, qué bueno que nos dice, pero realmente él hablaba de su esposa, no de su esposa, no andemos inventando aquí, no hablaba de su esposa. Puso el ejemplo de la esposa de la cual te despides todos los días. Pues llega un momento en el que tanta repetición también llega a ser aburrido porque ya lo hiciste tantas veces que ya no es novedad. Y cuando las cosas ya no son tan novedosas y no generan este parteaguas, pues es más fácil que olvidemos si le dimos un beso o no le dimos un beso porque lo hacemos diario, ¿no? Entonces puede que un día se nos olvide. Y mientras menos nuevas sean las cosas que vivimos, menos estimulantes son, por lo que nos va a llevar a olvidarlas con más facilidad. Se dice, esta
estadísticamente hablando que hay partes de nuestra vida de la cual nos tendemos a acordar más, y es entre los 25 y los 30 años. Se dice que realmente esto es porque durante esta etapa de tu vida están pasando demasiadas cosas nuevas. Por primera vez tienes un trabajo, por primera vez tienes que pedir un aumento, por primera vez tienes que a lo mejor ir a dar una conferencia, por primera vez tienes que casarte, si es que te quieres casar, ¿no? Que también puede que durante este tiempo tengas a tu primer hijo. Entonces, estadísticamente hablando, las personas entre 25 y 30 años es donde los lapsos de su vida de los cuales más se acuerdan. Y creo que aquí podemos hacer una pausa rapidísima como para poder sacar 3 cosas importantes de lo que hemos aprendido hasta ahorita. 1. El sistema de memoria es una herramienta que discrimina entre lo que nos va a servir en el futuro para navegar en el presente y lo que no. Y entonces va guardando lo que sí y va desechando lo que no. Y en base a eso nos ayuda, en base a discriminar eso, nos ayuda a proyectar hacia el futuro para llevarnos estas cosas que sí son importantes para nosotros. Entonces, las personas que a lo mejor y dicen, es que yo ya tengo muy mala memoria, lo que está pasando a nivel anatómico es que se generan conexiones neuronales. Desde que nacemos hasta que morimos, sí es cierto que estamos perdiendo neuronas. Sin embargo, lamento decirles que es porque estamos haciendo conexiones más eficientes. Entonces, un bebé necesita más neuronas. Mientras más va conectando y asociando las cosas que va aprendiendo, pues no necesita ya tantas neuronas. ¿Para qué ya tienes tantas neuronas y puedes ir asociando y haciendo combinaciones que ayuden a funcionar al cerebro de manera más eficiente? Entonces, con el tiempo, lo que va pasando cuando yo veo a la gente a lo mejor y acomplejándose porque está envejeciendo, realmente es un transcurso evolutivo que tiene su cerebro, que gozan de muchos beneficios que no gozamos las personas que estamos un poco más jóvenes, como por ejemplo, ellos tienen conexiones muchísimo más eficientes, es decir, no tienen que pensar tantos las cosas como para llegar a una misma solución, no tienen que esforzarse tanto para estar más tranquilos, no tienen una respuesta emocional muchísimo más alta, y esto tiene que ver porque por sistema evolutivo han desarrollado el lóbulo parafrontal, han hecho conexiones muchísimo más eficientes y ya no necesitan tener tantos esas neuronas. Cuando vamos envejeciendo, el cerebro está discriminando entre lo que nos va a servir para el resto de nuestras vidas. A lo mejor y el entender la pintura de Galentileschi, una anécdota es que hace poco estaba yo en un museo con mi papá, vimos una pintura que a los dos nos encantó la historia de Emilia Galentileschi, que por ahí la van a poder encontrar en mis YouTube Shorts, que hice un YouTube Short sobre la historia de Emilia Galentileschi. Es una pintora que deja de pintar porque cuando era muy chiquita su maestro de pintura abusa de ella realmente lo expone públicamente y ella se tiene que embarcar en un proceso, va a la corte, un proceso muy humillante en el que ella tiene que ser retraumatizada y le van... Esto pasó hace muchísimos años, no crean que esto pasó el año pasado, ya no vivimos en esos siglos. Sin embargo, fue humillada públicamente porque en ese entonces pues no se podía culpar a los hombres, ¿verdad? Pero le clavan clavos en las manos para ver si su testimonio era verídico o no. Para mí eso fue una historia que me impactó mucho porque estaba yo viendo la pintura de cómo se pinta como una guerrera bíblica que sí está en la Biblia, que también sufrió muchísimo y que sufrió también y que tuvo que ser muy resiliente. Entonces pinta con la rueda de los clavos que algún día le clavaron y hace una obra que se llama Es verdad, es verdad, es verdad. Ella dice que el abuso realmente la hizo alejarse de su pasión más grande, que es la pintura, y que por muchos años no quiso por la humillación pública que vivió. Entonces, para mí fue una historia extremadamente impactante y emocional porque estoy en el mundo del trauma, porque estoy en el mundo de valoro la resiliencia, valoro a las personas que se levantan, valoro esas historias de llega y se pinta por primera vez como San Catalina, si no me equivoco, que es una heroína en la Biblia y se pinta de una manera súper heroica y la pintora que estaba interpretando o la curadora que estaba interpretando en este audio que estamos escuchando yo y mi papá dice, se pinta viendo hacia el futuro, entendiendo que sí duele y entendiendo que hay cosas que sí
duelen y no las deja de cargar, pero no por eso va a dejar de ver hacia el frente. Eso a mí me movió el piso porque yo digo, wow, valoro demasiado esa historia. Mi papá ve la misma historia, a lo mejor y para él no le representa lo mismo, porque a lo mejor para él es más importante otras cosas, y que no quiere decir que es bueno ni malo, simplemente que a mí me impactó más emocionalmente. Es por eso que recuerdo la historia, recuerdo el año, recuerdo los nombres, recuerdo hasta el pintor y recuerdo todas esas cosas. Y mi papá se sentía mal porque me decía, es que no me acuerdo. Y yo, pues es que no te tienes que acordar, no es tan relevante para tu día a día, no impactó tanto emocionalmente esa historia, lo cual habla sobre la historia, de lo que nos acordamos, habla mucho de la historia emocional de nosotros mismos, creo, ¿no? Y bastante bueno, en el que yo le digo, pa, no te sientas mal, es que tu cerebro simplemente funciona de manera muy eficiente, en el que discrimina lo que sí y lo que no, y probablemente esta historia es súper irrelevante para mi papá y es por eso que no se debería de acordar. Y yo admiro muchísimo a la gente que está envejeciendo, porque es un proceso evolutivo mágico en el que el cerebro va realmente desechando las cosas que ya para los últimos años ya no nos van a servir. Y creo que es mágico, y a todas las personas que estén arriba de 60 años, que es lo que se dice que se va deteriorando nuestra memoria, y que me están escuchando, les mando un abrazo, son sabios, y la verdad es que no puedo, amo mi juventud y amo mi vida y todo, pero también anhelo el día en el que no tenga tantas reacciones emocionales a cosas súper flash, porque me duelen las cosas. A la gente grande ya no le duele tanto las cosas porque ya tienen experiencia, ya regularon muchas veces su sistema nervioso, ya pueden tomar decisiones más racionales, y me encantaría poder estar en ese lugar, pero como no estoy, vamos a disfrutar del camino hasta ese entonces, y regresamos a nuestro episodio de lo que sí importa, que es la memoria en estos momentos. Las cosas que tendemos a recordar en nuestra vida: 1, tienen que ser novedosas; 2, tienen que tener una reacción emocional; y 3, tienen que haber impactado nuestra vida con suficiente fuerza o generado un cambio grande como para que pasen a ser de nuestra memoria remota, para acordarnos para toda la vida. De todas estas categorías hay 2 categorías de memoria, que son la memoria episódica y la memoria semántica. La memoria episódica son todos estos recuerdos que tenemos sobre nuestra memoria biográfica: dónde nacimos, dónde crecimos, a qué escuela fuimos, en qué calle, quiénes eran nuestros vecinos, con quiénes jugábamos cuando éramos pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra parte de nuestra memoria es la memoria semántica, son los hechos del mundo y de la vida, son los facts, ¿no?, históricos que todos conocemos. El cielo es azul, el pasto es verde, los bosques tienen árboles, todas esas cosas y todos los facts que vamos recopilando sobre el mundo y sobre la vida son parte de nuestra memoria semántica. Y creo que ya sabemos lo suficiente de la memoria como para pasar a los tips. Tip número 1 viene de un estudio que condujeron en Stanford. En resonancia funcional electromagnética vieron los cerebros de muchas personas porque querían ver, las personas curiosas tienden a recordar mejores las cosas, pero ¿por qué? Entonces, para esto diseñaron un estudio en el que a muchas personas les hacían preguntas que pudieran despertar su curiosidad y otras preguntas que probablemente ya conocían la respuesta, entonces no despertaban esta curiosidad. Y esa es la parte número 1 de este estudio. La segunda parte es que después de estas preguntas que les generaban curiosidad y los dejaban como en suspenso de 8 a 10 segundos, les enseñaban caras completamente desconocidas de personas completamente desconocidas y les decían, del 1 al 10, ¿qué tanto crees que esta persona que estás viendo, cara totalmente desconocida, sepa la respuesta a la pregunta que te estamos haciendo? Y realmente cuando yo estaba viendo esta investigación dije, ¿para qué? ¿Para qué le preguntan de caras que no conocen? Pues si ni conocen a las personas, no tienen nada que ver con las personas. ¿Por qué se las ponen ahí preguntándole? Pues sería medio arbitrario y medio superfluo decir, a ver, yo creo que esta persona, porque tiene la ceja depilada, se va a acordar de la historia mejor que la que no. O sea, creo que es bastante superfluo y no entendí bien la relación que tenía entre eso y la pregunta y el despertar de la curiosidad. Sin embargo, vamos a lo que encontraron. Encontraron que en el momento en el que le hacían la pregunta a la persona, esta pregunta que pudiera despertar la curiosidad de una persona, había una activación volumétrica en el
área tegmentral ventral, en el sistema dopaminérgico, en estos lugares en donde se estimula la dopamina, porque en las resonancias electromagnéticas no puedes ver en sí la dopamina, pero sí puedes ver activaciones en las regiones donde se produce dopamina. Entonces ahí lo primero que pudieron observar es que había esta activación de dopamina. Para los que son nuevos aquí y no han escuchado mi episodio de dopamina, la dopamina es la molécula del placer, la motivación y lo que te pone en movimiento para conseguir las cosas. Entonces hay ciertas reglas de la dopamina que la puedes ir a ver a mi episodio de la dopamina para poder tener más motivación y más placer y más satisfacción en tu vida. Eso que nos quería decir, que entre más curioso era una pregunta, o sea, entre más curiosidad le despertaba a la persona la pregunta, es decir, mientras más curiosa era la persona, más tendía a recordar la pregunta y las caras que veía después. Y esto nos enseña que no es la respuesta que genera esta activación de placer y esta activación de satisfacción que nos va a ayudar a solidificar una memoria, sino que es la pregunta en sí. Y eso es fascinante porque entonces, ¿qué nos podemos llevar de esto? Que mientras mejores preguntas hagamos para poder entender mejor las cosas, se activa de manera volumétrica esta dopamina, esta molécula del placer y esta satisfacción que nos va a ayudar a solidificar una memoria. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si nos queremos acordar de algo, no podemos ser pasivos, que tenemos que ser curiosos, y el ser curioso es el entorno, es crear este entorno para poder acordarnos mejor, porque es algo que vale para nosotros. Y creo que el ser curioso puede entrenarse. Tomemos como ejemplo Leonardo da Vinci. Él le molestaba muchísimo que le dijeran que era un pintor. Él no era un pintor, era un ingeniero hidráulico, era un historiador, una de las primeras personas que disectó cuerpos humanos y que hace los primeros dibujos de anatomía que nos sirvieron muchísimo en la historia de la medicina. Él no solo era un pintor. Y si algo me marcó del libro de Walter Isaacson, que hace de su biografía, es que dice: mientras más conozco, más disfruto. Mientras más conocemos, mientras más investigamos y mientras más preguntas tenemos por contestar, podemos crear el entorno correcto para que nos acordemos mejor. Ahora, esa es la parte número 1 de este estudio que hicieron ahí en Stanford. La otra parte es que las personas, estas caras que les ponían después, que no tenían absolutamente nada que ver con la pregunta ni con la respuesta, demostraba que al crear este espacio y este entorno de curiosidad, las personas que sí querían saber la respuesta y que tenían esta activación volumétrica tendían a acordarse perfectamente de las caras. Era ya algo que habían registrado en su memoria, y aunque no tenían ningún tipo de curiosidad con quién era esa persona, ni qué hace, ni para qué está aquí, tendían a recordar las caras. Eso nos quiere decir que aún cuando no nos queremos acordar de ciertas cosas, o aun cuando no es importante para nosotros esta asociación emocional, nos podemos acordar siempre y cuando el entorno correcto de curiosidad se ha creado. En términos súper sencillos, mientras más curiosos seamos, más sentimos placer. Y este placer, esta dopamina o esta motivación, esta molécula de motivación, es lo que genera el entorno para poder acordarnos mejor de las cosas. ¿Quieres acordarte de más cosas? Sé más curioso, haz más preguntas. Estás leyendo un párrafo, en lugar de leerlo pasivamente, agarra un lápiz y haz preguntas. ¿Qué quiso decir el autor con esto? ¿O qué es esta palabra? Y al hacer preguntas tiendes a acordarte más de todo el contexto que estabas leyendo. ¿Por qué? Lo vemos con las caras, ¿no? Que te acordabas de las personas se acordaban de las caras sin tener ningún tipo de asociación a la pregunta. El segundo tip que te vas a llevar a tu casa es cómo le podemos hacer para poder mantener nuestra memoria de manera muchísimo más, con cosas básicas. Y creo que sí, no son cosas que yo debería de tener que hablar en un podcast, pero a lo mejor son cosas que se nos olvidan, y tenemos que tener evidencia científica lo suficientemente sólida como para poder decir: ay, esto sí impacta mi vida, y cómo vivo mi vida, y todo lo que como y todo lo que consumo, tanto visualmente, auditivamente, como de manera nutricional, todo eso nos impacta. Entonces, el sentido común no quiere decir que sea práctica común, ¿verdad? Para esto, para persuadirlos a decirles que sus hábitos todos los días impactan muchísimo su memoria y el deterioro de la memoria, ¿qué podemos hacer para parar ese deterioro de la memoria? Bueno, pues un estudio en China lo pudo evidenciar.
agarró a 29,000 personas. Estas 29,000 personas fueron seguidas por 10 años. Lo que se hizo en este estudio es que se enseñaron 6 hábitos que una persona podía tener. De estos 6 hábitos, agarraron en estas 29,000 personas, lo que hicieron es, ok, ¿cuántos de estos 6 hábitos practicas? De 1 a 3, de 0 a 5, o practicas los 6 hábitos todos los días. Entre estos hábitos se encontraban higiene del sueño, el no comer comida procesada, una limitación en el consumo de nicotina y alcohol, una vida social activa y una vida social activa en donde las relaciones eran sanas, ejercicio físico, obviamente, y la última eran tareas cognitivas, qué tan seguido leían, qué tan seguido hacían crucigramas, qué tan seguido aprendían algo nuevo. Lo que pudieron encontrar es que al principio no había ninguna diferencia entre las cosas que retenían las personas. O sea, en los primeros meses simplemente se veía que las 2 personas estaban algo a la par, o sea, los 3 grupos estaban a la par de las cosas de las cuales se acordaban y no se veía ningún deterioro en la memoria. Sin embargo, después de los 10 años pudieron encontrar que esas personas que nada más practicaban 2 de esos hábitos y a lo mejor y fumaban y a lo mejor y consumían alcohol y a lo mejor y estaban aislados socialmente y a lo mejor y no hacían ejercicio, pero que sí dormían bien, o sea que solo tenían 2 de estos hábitos, lo que pasaba es que ellos sí mostraron un deterioro muy fuerte en su memoria después de estos 10 años y los ponía muy por abajo de las personas que cumplían con estos 6 hábitos. Y lo más importante de este estudio que nos podemos llevar es que muchas de las personas tenían una predisposición genética al Alzheimer y que al adoptar estos hábitos se beneficiaron. Y una de las frases que más me gustó de leer este estudio es que sí, la genética es un disparador, pero tus hábitos es lo que aprieta el gatillo. Y eso es totalmente correcto. Es el estudio de la epigenética. Tienes que tener cierto entorno para que tus genes se puedan expresar. Hay genes que se expresan de manera obligada y que se tienen que expresar. Sin embargo, nuestros hábitos y el contexto en el que nos desarrollamos y el entorno que activamente elegimos todos los días, desde la higiene del sueño, qué tal está tu rutina, apagas el celular 30 minutos antes de dormir y no lo ves los primeros 30 y te paras de la cama, haces ejercicio, estás meditando, tienes poco estrés, comes comida que no sea procesada. Si todas esas cosas haces una checklist de las cosas que sabes que tienes que hacer y simplemente las implementas, te prometo que en 10 años vas a disfrutar de prevenir un Alzheimer, una demencia, y que todos los días cuentan y cuentan muchísimo. Cada decisión te va a llevar al siguiente paso de tu vida y tu vida es resultado de todos tus hábitos, de todas tus decisiones y de todo lo que decidas hacer en todo momento. Y otra cosa muy importante que nos deja este estudio es que no es solo un hábito, sino que es la combinación de muchos hábitos que te va a ayudar a vivir el beneficio de seguir este tipo de hábitos. Entonces, para los que quieran leer ese estudio y quieran saber exactamente cuáles eran todos esos hábitos, se los voy a dejar en la descripción de este video. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que hay muchísima variación individual en las personas. Es impresionante. Y lo que me hace bien a mí no necesariamente quiere decir que vaya a ser bien para otra persona. Es decir, a lo mejor una persona ha fumado toda su vida. Y hay, por ejemplo, hay estudios que dicen que, por ejemplo, para las personas que sufren de esquizofrenia, la nicotina ha sido de provecho. Sin embargo, para una persona que a lo mejor y ese nivel de daño que la persona puede hacerse al consumir nicotina puede ser muchísimo mayor en otras personas, y que esta variación individual es sumamente importante y que todos tenemos que conocer nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra historia de vida, el contexto en el que nos desarrollamos, porque no todo le queda a todas las personas. Entonces eso sí ya es chamba de cada uno de nosotros. El tip número 3 creo que es el más importante. Ya vimos que los hábitos importan, que mientras más curiosos seamos, más nos podemos relacionar con el material que estamos intentando procesar y más fácil lo vamos a recordar, pero tenemos que hablar no solo de la atención, porque es muy importante el ponerle atención a las cosas que estamos aprendiendo a través de las preguntas y a través de la curiosidad, sino que más allá
de la atención, lo más importante para poder tener una mejor memoria es la intención, el por qué hacemos las cosas. Vivimos en un mundo en el que hay una guerra por nuestra atención. Te metes a YouTube y hay muchísimos creadores de contenido en el que rápido haz un hook lo suficientemente poderoso como para poder captar tu atención. Instagram es extremadamente dinámico. Una persona que a lo mejor no está envuelta en redes sociales, a lo mejor tiene bombardeo por este lado. Todo mundo se está peleando por la atención, porque la atención de una persona hoy en este mundo se traduce a ganancia y se traduce a dinero, sobre todo en el mundo de las redes sociales. Y si nosotros no tenemos una intención clara, nuestra memoria simplemente va a ser atraída por cualquier cosa que estemos viendo. Y ahí es en donde cae el peligro. Y solo con una intención extremadamente clara vamos a poder navegar este entorno para poder realmente ponerle la atención a las cosas que sean importantes para nosotros. Cuando nos enfocamos en las cosas con intención, se activa nuestro lóbulo parafrontal. Es decir, esta es nuestra intención, esto es a lo que le queremos poner atención, y entonces esto me sirve como brújula para navegar a el entorno y discriminar todo lo que no sea esa intención. Por eso el despertarnos y poner una intención, lo que hacen en el yoga no por nada sirve tanto, porque una práctica regular de yoga en las mañanas siempre te están preguntando cuál es tu intención. Eso hace que logres conectar tu intención con tu atención para que selectivamente puedas navegar tu entorno y dárselo a las cosas que sí son importantes para ti. La segunda es la atención selectiva. Por ejemplo, para poder enseñar lo que es esta atención selectiva, muchas veces está el ejemplo de las fotos, y las investigaciones sugieren que si estamos en un viaje y todo el tiempo estamos tomando fotos sin ningún sentido, simplemente por tomar fotos, y yo soy súper criminal en ese aspecto porque siempre quiero tomar fotos para guardarlas en mi celular, tendemos a dejar de acordarnos de todo lo que vivimos. Y entonces ahí es importante entender cuál es nuestra intención. Si nuestra intención es simplemente poner las fotos en nuestra casa cuando lleguemos de viaje para que se vea bonita nuestra casa, pues a lo mejor y sí, hay que tomar muchísimas fotos para que las más bonitas queden en nuestra pared. Sin embargo, si nuestra intención es realmente disfrutar del momento presente, conectar con las personas a nuestro alrededor, con la naturaleza, con la historia de un lugar, es mejor no tomar fotos. ¿Por qué? Porque eso desvía nuestra atención, y es otro de los tips que vienen abajo. Eso desvía nuestra atención y hace que no nos acordemos tanto del contexto. Algo lógico que nos podría ayudar en este caso es que las fotos que tomemos, las tomemos de cosas en viajes que sean significativas, como por ejemplo un texto de algo chistoso en la calle, o algo que pasó de personas que se están riendo de un momento, capturar el momento, más allá de querer capturar todo lo que estamos viendo porque no nos vamos a acordar. O por ejemplo en un concierto, si sabes que por ejemplo Paul McCartney, que lo vi hace poco, yo disfruté mucho de ese concierto, cantando Obladi Oblada con mi papá porque fue de las cosas más hermosas que he vivido. Si yo estoy grabando todo el tiempo, de lo que me voy a acordar fue, pues sí, de lo que vi en el concierto. Sin embargo, las canciones las puedo poner en Spotify cuando yo quiera. Y ese momento, la gente, cómo está cantando, cómo se siente que mi papá, a lo mejor es la última vez que voy a ver con mi papá a Paul McCartney, estaba Ringo Starr ahí, cómo sentí el ver a Ringo Starr después de estar súper chiquita y escuchar todas sus canciones por toda mi vida. Si yo me quiero acordar de eso, voy a necesitar no tener que grabar todo el concierto para que mi memoria y estos sistemas de memoria puedan internalizar las emociones y las sensaciones que yo sentí al estar ahí. También para lo que nos ayuda la intención es para prolongar el tiempo que le dedicas tu atención a algo. Y si podemos dedicarle el suficiente tiempo a entender algo, lo más probable es que vayamos a procesar esa información compleja. Cuando nos sentamos a estudiar hay que quitar todas las distracciones. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una cosa a la vez para poder enfocarnos, porque nuestra intención es procesar información compleja. Cuando vamos a tomar una decisión completamente difícil para nosotros, tenemos que quitar las distracciones para poder ayudarle a nuestro cerebro a procesar todos nuestros pensamientos que nos van a llevar a la resolución del problema o a tomar la decisión que se nos hace tan complicado tomar, y realmente hacerlo desde un lugar racional en el que listas todas las cosas beneficiosas y listas todas las cosas que podrían salir mal si tomas esa decisión.
Y todo esto realmente viene a resumir lo importante que es la intención cuando hacemos las cosas. Si realmente queremos ayudarle a nuestro cerebro a procesar, tenemos que intencionar el por qué queremos recordar, por qué eso es importante para nosotros. Y eso no es algo que se haga de manera tan natural, eso es algo que sí se tiene que entrenar a través de enlistar todos nuestros valores. El saber qué es importante para nosotros realmente nos va a ayudar a dirigir esta brújula para poder no solo vivir las experiencias que queremos vivir, sino que también recordar las cosas que son importantes para nosotros. El cuarto y la última herramienta que vamos a desglosar en este episodio es el task shifting. Esto quiere decir que cambias de tarea en todo momento. Hay una razón por la cual cuando vamos a la cocina estamos ordenando nuestro cuarto, vamos a la cocina, cuando llegamos a la cocina, si utilizamos nuestro celular de nuestro cuarto a la cocina, se nos olvida para qué veníamos a la cocina. Y esto es porque cambiamos de tarea en el camino, en el transcurso de nuestro cuarto al baño. Estábamos viendo nuestro celular, a lo mejor y recibimos una notificación, a lo mejor y alguien nos habló por WhatsApp. Antes estábamos súper acostumbrados a tener una computadora designada en la cual checas tus correos, en el cual contestas esos correos, en la cual haces tu tarea, pero ahora tenemos los smartphones, estos teléfonos inteligentes que nos dan acceso, demasiado acceso diría yo, a toda la información que necesitamos y constantemente estamos recibiendo notificaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro cerebro tiene la atención en algo y antes de terminarlo abre otro archivo de Word y el otro archivo de Word es a lo mejor y conectarse al WhatsApp, contestar ese mensaje y después el regresar y volver al archivo, eso le cuesta un poco de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando estás haciendo algo, hasta ese punto antes de cambiar tu atención, quiero que se imaginen que el hipocampo se activa y hay una activación extrema en el hipocampo que nos ayuda a darle sentido y a guardar esta información que estamos viendo para que nos acordemos hasta este punto. Entonces, esta activación lo que hace es como si cerrara el archivo de Word. Entonces, abre otro archivo para poder ponerle la atención a eso y hay un costo. Cuando pones tu atención sin terminar una tarea, hay un costo que pagas de manera cognitiva. Te cuesta mucho trabajo volver a poner atención, porque cuando quieres volver a regresar al archivo inicial, es como si fueras segundos atrás, porque tu cerebro está pagando yo le digo un impuesto cognitivo, está pagando el impuesto cognitivo de hacer dos cosas al mismo tiempo, simultáneamente, en el cual ninguna de las dos las vas a hacer bien. El simple hecho de estar en una conversación con un amigo o una amiga y de repente te llega una notificación, una llamada o algo que de repente volteas, a la hora de querer volver a retomar la conversación, no te acuerdas también, vas segundos atrás y no hay esta presencia que se requiere para poder procesar lo que la otra persona te está diciendo. Siempre cuando cambias sin terminar y haces muchas cosas, el multitasking, que es tan alabado en nuestro día a día, porque mientras más productivo seas, más te ganas el amor de todo mundo. Sin embargo, este multitasking hace que las cosas, hay un costo cognitivo en este multitasking en el que sí vas a hacer que no todo lo que hagas lo hagas bien y no le pones atención a las cosas. Es súper importante hacer una cosa a la vez. Si te vas a sentar a scrollear en Instagram y a ver YouTube, haz eso y está bien, ponte un timer 20 minutos y cuando ese timer llegue a 0 te levantas y haces otra cosa y para eso hay que tener muchísima disciplina. Sin embargo, hay que intentar hacer solo una cosa a la vez. Mientras estamos viendo una película, a lo mejor y poner nuestro celular en otro lado para no estar viendo cosas en Amazon mientras estás viendo la película, porque no disfrutas de la película, no tienes esa cercanía con la intensidad de lo que estás viviendo, ni estás viendo, ni estás procesando bien la película. Y después estás preguntando, ¿y qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué le dijo? Y sí, soy 100% culpable, por eso conozco muy bien a esas personas. Entonces, el último tip es hacer una sola cosa a la vez, dedicarle tu atención y tu intención y para que esas cosas puedan llegar a ser significativas para ti. Por último, vamos a tocar el tema de por qué las cosas dolorosas las tendemos a recordar con muchísimo más detalle. Y es porque, como lo hemos visto a lo largo de todo el episodio, mientras más emocionalmente intensa sea una experiencia, más se imprime dentro de nuestro cerebro. Esto es porque nuestra amígdala se activa con tanta intensidad que realmente sí pasa algo dentro del sistema que nos cambia para siempre. Y eso es lo que es el trauma.
cuando hay un daño irreversible, hay una intensidad emocional que el cerebro no tiene la capacidad de procesar en ese momento, el hipocampo no le puede dar sentido a lo que está viviendo y como no puede conectar esas cosas, entonces hay un deterioro, ¿no? Y eso es lo que es el trauma y no podemos hablar de la memoria sin hablar del trauma. Para hablar del trauma hay muchísimas cosas que se tienen que hacer. Por eso ese proceso de cambiar la narrativa, porque si se cambia una narrativa, no te quieres acordar de esa historia, pues entonces cambia la historia que te estás contando, pero no es tan sencillo. Entonces todas estas creencias de no soy suficiente o la historia que viví no se va a ir solo por contarte una historia diferente. Tiene que haber muchísimo proceso terapéutico, muchísima desregulación del sistema nervioso para entender por qué está desregulado desde el principio. Tenemos que meterle el dedo a la llaga de manera controlada y de manera muy profesional, acompañado del profesional de la salud que te convenga para poder cambiar esas narrativas. Pero en esencia, para poder cambiar la memoria que tenemos que cambiar la historia y tenemos que cambiar la narrativa. Y dejando el trauma al lado, hay que poner el ejemplo de las cosas dolorosas que nos duele. ¿Cómo poder a lo mejor y cambiar cosas que no fueron tan traumáticas, que nos dejaron de manera emocional incapacitados por el resto de nuestras vidas o no tuvieron ese impacto tan grande, pero a lo mejor y algo como una ruptura amorosa? ¿Qué es lo que podemos hacer para aliviar un poquito el dolor? Pues tenemos que completar las frases, es decir, no quitar el hecho de que duele, porque algo duele, no porque pienses positivo significa piensa positivo y vas a estar feliz y se te va a quitar la depresión. No, eso no es cierto. Sin embargo, lo que sí nos podemos llevar es que el completar las frases realmente nos ayuda a poner una curita para cambiar un poquito la narrativa. Es decir, si te cortó el amor de tu vida y a lo mejor y te fueron infiel, decir, bueno, a lo mejor y no era el amor de mi vida, porque el amor de mi vida no me hubiera hecho daño así, o no hubiera tomado esa decisión unilateral que nos iba a dañar a los dos, iba a dañar a la relación, iba a traicionar mi confianza. Entonces la narrativa cambia a ser, todavía no conozco al amor de mi vida y hay una posibilidad extrema de conseguirlo. El tener este tipo de pensamientos y cambiar la narrativa y educarnos sobre neurociencia y psicología nos ayuda a entender y darle sentido al por qué vivimos lo que vivimos y cambiarlo lo suficiente que funciona como una curita para que cada vez que nos acordemos de eso no nos duela tanto, dejando de lado obviamente el trauma y a lo mejor y historia de negligencia infantil y todo eso a un lado. Hay cosas que sí podemos hacer activamente hoy que nos duelen, intentar entenderlas para poder abrazarlas, procesarlas, ¿no? Y eventualmente sí cambiar la narrativa, y el cambio de la narrativa sirve como una curita en el que eso que te acuerda y eso que antes te incomodaba y te dolía ya no te duele tanto, y con el tiempo practicando esa conexión neuronal de ya no me duele tanto acordarme de eso, eventualmente sí te deja de doler y te deja de importar. Pero antes de que te deje de importar el dolor, hay que abrazarlo, hay que entenderlo, hay que procesarlo, y cuando estemos listos hay que liberarlo porque ya no tiene significado en nuestro presente. Hoy aprendimos que la memoria es una herramienta extremadamente poderosa, que con los hábitos correctos, con un poco de curiosidad y una intención muy clara, la podemos dirigir a que recuerde lo que es importante para nosotros. El día de hoy me encantaría dejarte la tarea de que me pongas en los comentarios 3 cosas de las cuales te quieras acordar para el próximo domingo. Este acto de anotarlo, sobre todo en la sección de los comentarios, a mí me ayuda y a ti te ayuda a repetir, a poner una intención y a seleccionar lo que fue importante para ti. Si quieres más contenido como este o quieres contenido exclusivo de memoria, neurociencia y psicología, te invito a que te suscribas a nuestro Patreon, en donde vas a tener material exclusivo y actividades todas las semanas para ayudarte a desarrollar un modelo de vida hecho a tu medida. Pero sin más que decir, espero que hayas tenido un domingo precioso escuchando esto. Nos vemos el siguiente.